Un gusto compartir esta mesa. A ver, indudablemente que hay hechos que en la Argentina provocan situaciones de indignación. La tesis o teoría de la indignación empieza en Europa en el 2000-2001. Hay un autor muy interesante que lo entrevistó Fontevecchia, Jorge Fontevecchia, que se llama Daniel Inenariti, que habla sobre precisamente el proceso de la indignación y la gente que sale permanentemente a la calle por cualquier motivo o algunos motivos, algunos más graves, más trascendentes, y eso va mellando, va limitando lo que es la democracia de representación, que es el sistema republicano que tenemos que tratar de mejorar, que es la intermediación de la política, el funcionamiento de los partidos y el proceso de las democracias modernas. El chaleco amarillo de los franceses es la expresión de la indignación. Indudablemente que estos hechos siempre conmueven. Y respecto al hecho puntual de Beatriz Arlo, me pareció que la mujer fue prudente. ¿Qué mujer? Me estoy refiriendo al tema de Beatriz Arlo. ¿Pero cuál mujer? ¿La mujer de Kicillof o Sarlo? No, Beatriz. Estoy refiriéndome a Beatriz Arlo. Ah, bueno. A veces tengo diferencias con sus visiones sí, me imagino. Del progresismo igualitario. Tiene una mirada cultural, pero siempre ha sido sólida. ¿Fue prudente en qué? ¿En denunciar? Prudente en no denunciar el hecho y prudente en haber tenido, haberlo dicho y haber quedado, digamos, esto se expone porque la citaron en el marco de la justicia en Comodoro Pi. Claramente. En Comodoro Pi vos sabés cómo funciona. Todo el mundo en algún momento, un vaso de agua y una denuncia en Comodoro Pi. No se le niega a nadie. Y una cautelar. Una cautelar y... Lo dijo Cristina, eso. Sí, claro. Bueno, pero a ver, concretamente, creo que los hechos demuestran, digamos, un comportamiento ético por parte de Sarlo. Incluso el mensaje que le manda a la señora de Kicillof. Porque además hay una intermediación, ni siquiera es la señora de Kicillof la que habla. Es a través de un jefe de edición. Supuestamente un funcionario que aduce que... Pero es una reflexión, dice, bueno, mirá, revisen esto. Quizás esto no tiene que ver con la publicidad, sino tiene que ver con un trasfondo ético. Se lo explica. Sí. Pero esos mails son los que aparecen hoy en los medios periodísticos, que son parte de la declaración que Sarlo ha formulado. Pero la raíz de todo esto, que es que la gobernación había decidido convocar 100 personas de la cultura, del mundo del espectáculo, famosos, para concientizar a la gente de que la vacuna no era un veneno, no le avisaron a nadie, entre ellos le ofrecieron a Sarlo. ¿Te parece que está bien? Tampoco hay evidencia científica de que eso sirva. Perdón. Sí, adelante, ¿Hay doctor. evidencia? ¿Hay evidencia? O sea, usted sabe más que yo. No, así. perdón, sí, adelante. Pichetto, pero la ciencia, ¿cómo explica esto? Nadie le dijo a la gobernación, nadie le dijo al Ministerio de Salud que hoy ya es viejo y es de modé utilizar a famosos para utilizar. Pero no solo por eso, porque hay en el mundo de las vacunas, si hay algo que con nuevas vacunas no podés hacer, es enfrentar a famosos a la vacuna, porque está la historia que en la década del 70, Henry Ford es expuesto a una nueva vacuna porcina de gripe y a las 4 semanas tuvo que producir la parálisis de la campaña, producto de un efecto adverso. Cualquiera de no es que está probado que sirve hacer eso. Al revés. Es más, hoy ya se sabe, hay guías internacionales, inclusive hay guías de UNICEF internacionales, que dicen cómo hacer para aumentar la confianza que se llama reticencia a las vacunas. Y no es con famosos, está escrito esto de la ciencia, es con historias de vida de gente común. Busqué estas recomendaciones internacionales, son personas que se recuperan, por ejemplo, de COVID y tienen problemas crónicos, este COVID prolongado que le trastorna la vida. Esa es una persona que le habla a la gente y le dice, tome confianza en la vacuna. Las otras son las personas que no pueden estar en contacto con sus seres queridos. Esas personas son las mejores que comunican la confianza en la vacuna. Y las terceras son los trabajadores de salud, pero los que están saturados en el día a día de la atención. Por eso yo le preguntaba a Eduardo, si no es subestimar un poquito a la gente que porque un famoso se vacuna, van todos atrás del famoso, ¿no? Acá lo que se requería, yo nunca hablé mal de la vacuna rusa. Sí. Tampoco dije que era un veneno. Eso fue Carrió. No, tampoco
Bueno, pero no quiero llevarle la marca a nadie. Lo que digo es que lo que se necesitaba en esa... Era precisamente lo que salió después, que salió la revista Lance, dijo, bueno, esta es una buena vacuna, hay un informe técnico, médico, eso le dio solvencia a la vacuna y punto. Todas las vacunas están en una experimentación. La Argentina hizo una experiencia extraordinaria en el hospital militar. Claro. Donde 6.000 argentinos, algunos soldados, otros elegidos también por el hospital militar, junto con Pfizer, Claro, no es la Sputnik, ¿no? Probaron en 6.000 argentinos el placebo, la vacuna. Bueno, y al final no se optó por esa vacuna. Nadie sabe por qué. No. Qué sé yo, dentro de 30 años se destrabarán la información. Claro. Nadie sabe por qué no se concretó la operación de compra. Claro. Que hubiera sido un aporte muy importante y creo que le hubiera prestigiado mucho, porque el que hizo la puesta en marcha de la prueba fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el mes de julio, cuando nadie hablaba de vacunas. De acuerdo. Él estuvo junto al gerente de Pfizer y también a un científico reconocido en la Argentina, que se llama Pollack, el doctor Pollack. Y la verdad fue muy trascendente ese dato. Después pasa esto. El problema además, me parece que se está complicando en términos de la lentitud y todo eso, porque las adquisiciones de las vacunas no están llegando, están limitadas. Te hago una pregunta de vacunación VIP. ¿Bisotti podía desconocer la familia Duhalde, la familia Zanini? No, pero vos sos un hombre de Estado. A ver, yo te digo la verdad, lo que falta también en el gobierno es una explicación. Yo, sinceramente, si hubiera sido el presidente Fernández, le hubiera dicho al ministro, explique, ministro, o al secretario de Comunicación, mire, el presidente, el grupo de asesores presidenciales, ministros, tienen que armar lo que se denomina la burbuja, la protección, requieren de la vacuna. Podríamos decir incluso más, que en el caso de los expresidentes que ya tienen... Entrada de edad. 80 años, tiene Eduardo Duhalde, o el propio Mauricio Macri, digamos, un gesto, no lo vería mal. Si lo hubieran explicado, no lo vería mal. Claro, pero lo hicieron todo clandestino. Lo hicieron como se hacen las cosas en Argentina, ni siquiera sé si es clandestino, porque cuando vos mandás profesionales de un hospital que están viendo que no están vacunando a sus médicos o a sus enfermeras y tienen que ir a un lugar, finalmente los que sacan la noticia o informan terminan dando a conocer el hecho ese público son los propios profesionales de la salud. Ahora, el otro tema, perdón que me meta con esto, pero digo, en un momento se estaban vacunando intendentes a modo también de lo mismo, de decir, bueno, vamos a ser referentes para nuestra población. Funcionarios, provinciales, un montón de gente. Y no estaba esto tan presente, era como algo que pasaba, efectivamente. ¿No? Eran los primeros momentos. Había salido el intendente de Gregores, un 42 años, físico privilegiado. Yo siempre digo, medio en joda, medio en broma lo digo, que entre los 15 y los 40 sos inmortal, hermano. Yo no me vacunaba ni contra la rabia, digamos. Y el sistema de vacunación de la Argentina era del primer mundo. Yo era pibe, iba a la escuela, al Guardapueblo Blanco, escuela pública, y en la propia escuela te daban la Sabin, la BGC, hubo una campaña contra la poliomielitis cuando yo tenía 8 o 10 años. Usted, doctor, sabe perfectamente que fue de punta. La Argentina era uno de los países más importantes de Latinoamérica que vacunaba contra la polio. Cuando ves a los chicos inmortales, como decís vos, de la cámpora a vacunarse, ¿qué te genera? Que es una gran tontería. Yo lo definí el otro día con una palabra media grosera. Dije que era una gran pelotudez. No está prohibida. No se puede decir malas palabras acá. No, nos van a echar a esa palabra dice que no está habilitada. Está habilitada. ¿Por qué no tenemos ministro de Justicia 48 horas después de que hayan echado o haya renunciado la doctora Lozardo? Sin duda que hay un debate en el seno del gobierno. Estarán buscando el perfil del ministro. Hay un viceministro que tiene un alto nivel de expertise. ¿En inteligencia decís? En el área de justicia también. Mena, es un hombre que viene con una trayectoria, estuvo en lugares muy sensibles, indudablemente. Es una persona de confianza
estuvo también en el anterior gobierno, fue el segundo de Parrilli en la intervención de la AFI. Claro. El doctor Mena es un hombre con conocimiento y bueno, indudablemente que el ministerio, el eje central del funcionamiento del ministerio estaba... A veces también el kirchnerismo tiene estas cosas, ¿no? El segundo es más importante que el primero. Berni con Rodríguez, Álvarez con Alac. Es una lógica de... donde el secretario de Justicia, me recuerdo de la última etapa, Julián Álvarez tenía mucho más poder que un buen hombre, un hombre al que yo respeto mucho, que es el doctor Julio Alac. Bueno, ahora la vicepresidenta tiene más poder que el presidente, ¿no? Bueno, pero eso es una anomalía que ya estaba en la propia estructuración del Frente de Todos. A mí lo que me sorprende es que todavía hoy el análisis sea tan rudimentario. Porque la constitución de esa propuesta se hace sobre la base del poder de la vicepresidenta. Claro. Ahora bien, este esquema es así, es una coalición, hay una figura central que ha sido la que ha liderado este proyecto, está el presidente que muchas veces está tratando de buscar equilibrios y contrapesos en fuerzas que yo las denomino como grandes vientos que cruzan al gobierno y que lógicamente el presidente tiene que tratar de ver cómo equilibra y resuelve. Bueno, este es el desarrollo hasta ahora. Han decidido iniciar el año con una fuerte confrontación con el sistema judicial. Este es un dato, digamos, que no es sorpresivo tampoco. Pero eso no es porque no pueden resolver los otros problemas, digamos. Bueno, porque no pueden hacer crecer la economía, bajar la inflación, vacunar a la gente. Bueno, a ver, había en ese momento, yo digo que la realidad, digamos, y la preocupación del gobierno con el tema judicial es un dato que está, totalmente. Nadie puede desconocerlo. Pero también es cierto que no hay que subestimar la inteligencia de gente que piensa en el gobierno. Y que ese discurso de Alberto Fernández el 1 de marzo, además de confrontar con la Corte, con el Poder Judicial, con una jueza que era amiga personal que él designó, en fin, con un conjunto de actores del sistema judicial, también tenía como finalidad que los medios de comunicación mordieran el anzuelo y al otro día aparecieran las tapas saliendo del tema que no pueden... Claro, que es el tema que más los mortifica, porque eso también cruza su propio electorado. Ahí voy y abro, porque quiero hablar de extranjeros, ¿no? ¿Te preocupa que haya derogado el presidente el decreto de Macri para que entren extranjeros delincuentes a la Argentina? Un disparate. Ahora están tratando de explicar lo que dicen que dejan subsistente el artículo 29 de la Ley de Migración. Un disparate. Ese decreto, que la historia, la génesis del decreto es un origen en el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo, Macri y Frigerio, es un DNU. Fue a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, a la Comisión de DNU, y nosotros que éramos oposición democrática, digamos, los que expresamos la visión del peronismo federal, lo apoyamos. ¿Por qué? Porque creemos que hay que defender el interés de los nacionales, de que Argentina es un país generoso y abierto, bienvenido todos aquellos de buena voluntad, dice el preámbulo, que quieran habitar el suelo argentino. Hay que recordar la frase de Alfonsín, cómo terminaba los discursos con el preámbulo. Claro. Ahora, no los delincuentes. Y hay países que también te ocultan la información. ¿Por ejemplo? Y el caso de Perú, por ejemplo, tiene un sistema de borratina. ¿Te vas a volver a pelear con Perú? No, no me peleo, describo situaciones. Sí, está bien. A ver, vos cumpliste la condena y es como que te borran los antecedentes. Entonces vos venís a la Argentina. A ver, esto lo que requeriría es otro mecanismo. Los países lo resuelven con un tema de visa, donde vos tenés que... A ver, pibe, ¿quién sos? Claro. ¿Vos qué venís a hacer? ¿Venís a trabajar? Bienvenido. Para sacar la visa no tenés que tener antecedentes penales. Claro, acá no pasa, digamos. Bienvenido a la Argentina. Bueno, este no es un país sangre, ¿no? generoso. Que no entren los narcos colombianos. Trata de que no vayan a Sinaloa, al conurbano profundo, ni tampoco a Rosario. Ver si podés distribuirlo con la Dirección de Migraciones en el sur argentino. La Patagonia es un territorio desierto, en la relación población-territorio. Y después también tenía la otra contrapartida, que era que el extranjero, que en el territorio argentino
rompía el pacto de convivencia por el cual había ingresado, que era el cumplimiento de las normas, de las leyes, si cometía delito, vendía droga o formaba parte de trata de personas, o era un delincuente que fractura puertas, una especialidad de un delito que es de... rompepuertas, sí. Sí, delincuentes colombianos, esa es la especialidad. Sí. No digo que todos los colombianos sean... No estoy hablando de especialidades. Te va a llamar Donda y te va a hacer una... No, estoy hablando de especialidades del delito. Te chicaneo un poco. Sí, dentro del universo de delitos hay un alto porcentaje de colombianos. Hay bandas especializadas que, digamos, se ocupan de la fractura de puertas. Son especialistas en esa materia. Miguel Ángel, ¿puedo hablar con un tema para atrás que mencionabas la... No, termino porque si no queda inconcluso. A estos personajes, si vos los agarrabas... Venden droga, son delincuentes, matan gente, bueno, organizaciones que tratan personas, prostitución, todo lo que vos quieras, toda la parafernalia. Los agarrás, operan desde las villas de las ciudades, los agarrás, los sometés a juicio, los condenás, le hacés cumplir la condena, y cuando terminan la condena, vos los tenés que expulsar, no tenés que permitir que metan un recurso ante la Dirección de Migraciones y después, si les va mal, vayan al contencioso y estén 20 años dando vuelta con... Vos los tenés que echar con la señora, con el pibe, con el perro. Viejo, ¿rompiste el pacto de convivencia en la Argentina? Volvete a tu país de origen. ¿Viste? Pero acá hay muchas almas bellas, viejo, almas buenas. Los jueces son buenos, son considerados, no se puede romper el núcleo familiar. Ahora, yo te pregunto, cuando le vendiste droga a un pibe, ¿no rompiste el núcleo familiar? Pero entonces, lo destruiste. Derogar el decreto de Macri, ¿es un mensaje pro-delincuencial? Es un mensaje que está cargado, a ver, Johnny, ideología. Con un componente ideológico, prima mucho el pensamiento de los organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana, estos organismos que le dicen que la Argentina tiene que hacer determinadas cosas. Entonces, viste, hay ministros que están enrolados en esta línea más pro-internacional. No les importa el destino de los argentinos, no les importa. Privilegian este tipo de cosas. Hay mucho ideologismo. Digamos, lo que surge de la visión de la ministra de Seguridad. Yo estuve en Rosario el lunes. Sí. Estuve en la Plaza Urquiza, hicimos un acto al aire libre. Se acercaron las madres de víctimas del narcotráfico. Sí. Me pidieron, mire, usted que tiene la oportunidad de ir a los medios, reproduzca esto. Están matando al estilo mexicano. ¿En Rosario? Sí, claro. Las bandas descuartizan personas. Hay una familia que ha sido casi descuartizada en pleno. Aparecen restos. Están matando gente. Incluso las órdenes de matar las dan desde la cárcel. Hay un personaje que tiene 25 años, llama por teléfono y dice, este tipo hay que matarlo, y matan. Y ahí también empieza a aparecer un fenómeno que también se da en algunas partes del conurbano, donde el narco es más importante que la sociedad de fomento, que el municipio. Sí, claro, reemplaza al Estado. Reemplaza al Estado. Y te penetra también algunos sectores débiles o frágiles de la policía. Y cuidado con el financiamiento de la política de cara al futuro, porque esto no ha ocurrido todavía, pero puede ocurrir. Bueno, perdón, hay Estado fallido. A ver, lo que pasó en Río Negro con el grupo RAM, me cuentan algunos que se puede reproducir en la provincia de Buenos Aires. Está en desarrollo esto. El 9 de julio, Junín, ha habido ataque a campos y se lo adjudica el grupo RAM. El otro día estaba en una mesa con periodistas. Un hombre muy serio, al que yo respeto, los calificó de delincuentes. Yo creo que es una forma de calificarlos... ¿Al grupo RAM decís? Sí, digamos, liviano. Son terroristas. A ver, es un grupo terrorista que ya está operando en la Argentina. Yo te digo lo siguiente, hay que investigar los incendios en el sur, en Golondrinas, en Bolsón, en la zona de Puelo. Son incendios intencionales. Esta gente hace 2 años hizo una declaración, los mapuches, estos grupos, que además no respetan la ley, la bandera, ni las autoridades, ni a Fernández, ni a nadie. Dijeron, vamos a prender fuego todo. Bueno, parece que se han dado el gusto. Y hoy el ministro, el secretario de Medio Ambiente, creo Cabandier, el ministro. Cabandier dijo que los incendios eran intencionales. Y fueron en distintos puntos, incluso han prendido fuego el propio centro que se ocupa de apagar los incendios, que es
el llamado SPLIP, donde están todos los técnicos que luchan en el incendio contra bosque, que es una especialidad, que no es fácil resolver los incendios. Bueno, que de lo llamen a Pilquimán y le pregunten, ¿no? Ahí vuelvo Sí. con la anterior y tiene que ver Dale. justamente con este descontento que vos mencionabas por el tema vacunas y un núcleo quizás duro que del kirchnerismo, que es muy difícil de erradicar, digamos, que siempre se va a quedar ahí, pero hay otra parte, el peronismo no kirchnerista, digamos, que queda ahí medio en una órbita, en una nebulosa de descontento que no sabe bien hacia dónde ir. ¿Qué opción? No, estamos construyendo un camino y de hecho yo estoy recorriendo el país. Mañana jueves hago una reunión, un acto, con la prudencia, el protocolo, a cielo abierto, en un campo de rugby. Vamos a cuidar la distancia, es en San Miguel, en el Club Indios. Lo estoy organizando con un hombre que tiene identidad bonaerense. ¿Quién? Joaquín de la Torre, que fue intendente de San Miguel, que también fue ministro de gobierno, con un conocimiento profundo, identidad de la provincia. Y lo estoy organizando también, y va a estar en el palco, y va a hablar Claudia Rucci, que tiene una simbología ¿Qué te parece? extraordinaria. Al padre, Sí, ya a sabemos. José Ignacio Rucci, lo asesinaron los montoneros. Claro. Entonces, digamos, hay banderas, simbologías que nosotros expresamos que vamos a poner en marcha. ¿Vas a ser candidato? Epa. No te enojes, es una ¿Para qué? pregunta. ¿Para qué? A ver, en esta etapa, en Ahora, la que viene. ahora, este año, a elecciones legislativas. Para ser diputado o senador. No, senador no puedo ser porque no hay elecciones de Diputado. senador. Tenés razón, diputado. Pero No, podría ser estoy- senador provincial. ¿Cómo? Senador provincial podría ser. Pero yo ya fui Claro. todo. Estuve 8 años en la Cámara de Diputados y 18 en el Senado. Hay un viejo dicho de un hombre que falleció que siempre quiso la Unión Nacional y que no tenía odio ni resentimiento, que fue Carlos Menem, que dijo, bueno, el que fue obispo no tiene que ser cura de pueblo. Bueno, después. pero él fue senador después de Bueno. presidente, Cristina fue y vos, senadora, Belisario. ahora Bueno, vicepresidente. Te quiero decir Candidato que a no tengo vicepresidente. ansiedades. Ah, te entiendo. Un factor que es importante en la política, la ansiedad. Y mi proyección, mi trabajo tiene que ver más con el futuro, con que hay que sostener la coalición, que hay que agrandarla, que hay que pensar en un centro nacional fuerte, hay que construir 4 o 5 ideas, fuerza, trabajo, derrotar a la cultura del pobrismo que también fomenta una parte de la Iglesia Católica en la Argentina, en donde dicen que ser uniformemente pobres es mucho mejor que el mundo del crecimiento, del empleo. Volar para abajo, decís vos. Y no, y hasta pusieron en boca del Papa, no sé si el padre Pablo, porque al Papa le echan la culpa de todo se también, enteró el Papa. hasta Grabois, porque también es cierto que no hay aclaraciones, Yo respeto al Papa, pero me parece que es importante que alguna vez haya alguna clarificación. Si estás tomando tierra, si estás realizando actos de violencia, si estás alentando a estos mapuches que son grupos terroristas, no es bueno que estén identificadas la iglesia, la episcopal, con este tipo de personajes. Digamos, estos grupos sociales que ocupan terrenos en Guernica, que aparecen los abogados montoneros. A ver, esto está ocurriendo en la Argentina. Miguel, Última que ya tenemos que volver el al jueves tema que vacunas. viene me cuentan que Macri va a lanzar el libro en un acto acá en Palermo. Me imagino que vas a ir. ¿Es el lanzamiento del libro de Macri o es el lanzamiento de la oposición? No, me parece que es un... Primero que lo que demuestra es que Macri está vigente, está preocupado, está siguiendo atentamente la política. Y a mí me parece bien que haya en su libro una explicación de los 4 años de su gobierno. Porque una de las fragilidades que tuvo el gobierno del presidente Macri estuvo en el plano de la comunicación, en cierta negación de los espacios tradicionales, Sí, claro. de la televisión, de la radio, de la prensa escrita. Digamos, el mundo era este mundo que había inventado. Qué lindo que No, más Todas que redes todo- sociales, más que Twitter, todo, Facebook. Twitter. Jaime Durán, Ah. en el sentido de que, bueno, no tengo el televisor y no tengo el teléfono acá porque lo dejé en No, está bien, pero en todo el era auto. Twitter, todo Pero era Twitter. el mundo pasa porque con este telefonito vos te comunicás con otro, este se comunica con el Subestimaron otro. a los medios y la tradicionales. política, pregunto yo, ¿dónde está?
Claro. La política, el arte de reflexionar sobre la realidad, Claro. de tratar de traducir un mensaje que genere expectativas, el mundo del trabajo, la derrota cultural al pobrismo, a que tenés que salir por el lado de la producción, del empleo, hay que bajar impuestos, hay que generar y modernizar normas laborales, hay que fortalecer las Fuerzas Armadas porque la Patagonia es un espacio vacío. Y el mar lo está depredando toda la flota china, coreana, española, de todas las naciones. Hay que recuperar la marina. Hay que hacer un proyecto de país. Hay que reivindicarlo a Julio Roca, que es uno de los hombres más trascendentes, junto con Perón, junto con figuras como Irigoyen, digamos. Roca, que expresó la generación del 80, hizo el Estado moderno y tomó la Patagonia y la hizo Argentina. Si no, estaríamos discutiendo como Malvinas. Los malones eran mapuches y bandidos chilenos. Se llevaban el ganado y las mujeres. La Patagonia era tierra de nadie. Los pobladores originarios no eran mapuches, eran tehuelches. Que no nos vengan con este verso. Son grupos terroristas que están bancados por algunos sectores de estos protomontoneros, cubanos, que todavía sueñan. Yo siempre digo que hay una canción de Sabina que es muy aplicable a esto. Sueñan con una revolución que no existió. Es como que vos te acordás de una, Qué picante que está. de una mina que pasó por la esquina, era muy linda. Que nunca te dio bola. Era muy linda, la viste pasar. Nunca ocurrió nada, pero añorás Muy bueno. a esa mujer. Concretar. Estos añoran una revolución que no ocurrió. Gracias por haber venido. No, por favor. Nos divertimos mucho. Eso es lindo charlar con vos. Gracias. Gracias, un gusto Miguel compartir esta Pichetto. vez. Bueno,